Sí. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza que hemos podido compartir, y doy gracias al Señor por tenerme en esta mañana, ¿cierto?, junto a ustedes, y iniciar de esta manera, ¿cierto?, la transmisión, podríamos decir, de esta escuela dominical. Le damos gracias al Señor porque entendemos que cada día Él nos permite de esta manera ser parte también de los cultos y de los servicios espirituales que comúnmente, ¿cierto?, nosotros tenemos, y que hoy día, por supuesto, lo seguimos teniendo. La escuela dominical ha sido y será parte esencial de nuestros cultos, puesto que es en ella donde nosotros podemos aprender, podemos estar, podríamos decir, teniendo la oportunidad de ir verso a verso estudiando la palabra del Señor, y por ende también ir creciendo en la gracia. No se trata de aprender por aprender, sino que se trata de ir recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios, porque es el que inspira todas las Escrituras, y por medio de esto, por supuesto, crecer, ¿cierto?, espiritualmente. Dice la palabra del Señor que el pueblo pecó por falta de conocimiento, y qué importante es que nosotros crezcamos en el conocimiento de las cosas del Señor, pero como bien lo dice esta carta, Santiago, no simplemente para poder memorizar los versos o la escritura para el día de mañana poder tener una elocuente conversación, sino que más bien para poner por obra lo que la escritura y el Señor Jesucristo nos señala con mucha vehemencia. Es que no sirve de nada que nosotros oigamos, pero no pongamos por obra. Así que el Señor nos bendiga, nos dé la gracia esta mañana, para que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de su palabra. Y eso yo creo que es algo que nos bendice a todos, ¿cierto? Bueno, la enseñanza para este día, septiembre 13, se encuentra en Santiago, capítulo 5, versos 1 al 6, y el texto en Mateo, capítulo 6, verso 20. Lo voy a repetir una vez más, si usted tiene una Biblia en su mano, para que comparta conmigo. La lección se encuentra en Santiago, capítulo 5, versos 1 al 6, y el texto sagrado se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 20. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. El texto sagrado, Mateo capítulo 6, versículo 20, daremos lectura en el nombre del Señor, Jesucristo también. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria al Señor. Bendiga a Dios, ¿cierto? La lectura de su preciosa palabra. Antes de entrar, podríamos decir de lleno en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios hoy día, quiero compartir con ustedes la bendición un poco de lo que fue la escuela dominical del domingo pasado, la cual no pude realizar, puesto que tuvimos algunos servicios que realizar, un servicio funerario, acompañar a la familia de nuestra hermana Rosario por la muerte de su suegra, y por eso no pudimos estar en la escuela dominical. Pero una repasadita muy rápida. Lo importante de todo esto es que el tenor de esta carta, y quiero siempre volver a la génesis de lo que hemos leído, está por supuesto en el capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya sea así como el Señor nos ha ido introduciendo, ¿cierto?, en aquellas diversas pruebas. Y desde el verso 13, ¿cierto?, el Señor en la escuela dominical pasada nos tocaba el tema de la arrogancia, probados en este aspecto. Muchas veces, ¿cierto?, el corazón de los hombres es arrogante, soberbio, y lo explica muy bien el Señor cuando el hombre quiere hacer y deshacer por su propia cuenta, crear sus propios caminos, andar por su propia senda, sin tener en cuenta el temor, ¿cierto?, y la dirección divina. Y el Señor dice, bueno, los que os jactáis que vais mañana a tal lugar y venís y hacéis muchas veces lo que muchas veces el hombre quiere, sin pensar, ¿cierto?, que el día de mañana para el hombre no existe. Está en las manos de Dios, y Dios sabe hasta dónde llega la vida del hombre. Y muchas veces, ¿cierto?, en esa jactancia el hombre vive sin mirar a Dios, sino pensando que todas las cosas las va a poder hacer, y no se da cuenta de que simplemente es misericordia del Señor. Y el verso 17 cierra esa enseñanza diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que mayormente a nosotros los de la fe no podemos, por supuesto, caer en tales soberbias, porque nosotros hemos sido enseñados y sabemos hacer lo correcto, lo bueno, lo que corresponde. Y si no lo hacemos, no es pecado. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de las cosas del Señor. Y es así como entramos hoy día a la escuela dominical. Nos bendiga el Señor. Bien, esto no es un discurso político, ni es, por supuesto, un discurso social, sino que tiene un profundo contexto espiritual. Gloria al Señor. La palabra de Dios es espiritual. Por supuesto, no todo lo podemos espiritualizar. Hay muchas cosas que debemos de entenderlas literalmente. Pero lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es algo espiritual, profundo, nacido del corazón de Dios. ¿Cuáles eran las circunstancias de aquellos días? Muy parecidas a las de hoy día. En aquellos tiempos existía el hombre, o existía la familia muy rica, llena de riqueza, llena de todo, y especialmente no olvidemos que el pueblo de Israel vivía, ¿cierto?, en su mayoría, porque también habían ricos dentro del pueblo de Israel, pero en su mayoría era gente pobre. Así como existía gente muy rica, existía gente muy pobre.
no había quizá un intermedio, sino que ahí había una clase rica y una clase pobre. Y especialmente, y tenemos que entenderlo porque esta carta estaba dirigida a los hermanos que están en la dispersión, aquellos que habían sido dispersos por la persecución venida sobre Jerusalén. Y muchos que en algún momento quizás habían tenido bienes, los habían perdido y habían sido empobrecidos. Y otros, por supuesto, ya dentro de sus pobrezas habían tenido que salir huyendo, dejando todo lo que tenían y, por supuesto, vivían en extremas pobreza. Sin embargo, también dentro de ese proceso, ¿cierto?, que el Señor nos explica a través de la palabra de Dios, encontramos que existía también lamentablemente el proceso de que la gente que vivía muy pobremente era, por supuesto, explotada por aquellos ricos, perversos, impíos, que no tenían el conocimiento del Señor. Ahora, quiero que hagamos una diferencia, porque ser rico no significa ser pecador. Tener riqueza no significa que no esté Dios con él, sino que los que aman, dice la palabra de Dios, y los que verdaderamente, ¿cierto?, ponen su corazón en la riqueza. Por ejemplo, nosotros encontramos en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, y ahí encontramos nosotros, ¿cierto?, una parte muy importante de lo que yo le quiero explicar. Dice Timoteo capítulo 6, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vale decir, no es que la riqueza en sí sea el pecado del hombre, sino que el confiar en las riquezas, el poner su corazón en las riquezas. Como bien dice el libro de los Salmos, el salmista inspirado por el Señor, y creo que en alguna manera la palabra siempre se confirma a través de la misma palabra de Dios, porque no necesitamos confirmarla de otra manera. La palabra de Dios se confirma a sí misma, porque ella es santa, justa y verdadera. Dice el Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Vale decir, con toda la riqueza que el hombre tenga, con toda la riqueza que el hombre posea y se pueda jactar de ella, no puede salvar un alma, ni siquiera la del mismo. Gloria al Señor. Por tanto, la riqueza material, por supuesto, puede ser utilizada en buenas cosas, y especialmente cuando la riqueza no está, ¿cierto?, en nuestros corazones como codicia. La codicia es idolatría, la codicia es pecado. ¿Y qué es codicia? Bueno, codiciar significa tener y desear tener mucho más, pero no para compartir, no para hacer el bien con la riqueza que Dios me ha dado, sino para acumular riquezas y hacer que esas riquezas cada día sean mucho más grandes. Y por supuesto la codicia nace, por eso dice que raíz de todos los males, no solo de uno, sino de todos los males, la ambición, la codicia, las guerras, todas aquellas cosas que hoy día nosotros vemos nacen por la codicia al dinero, por la codicia de la riqueza. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. Cuando el Espíritu Santo está hablando a través de Pedro y se refiere a los ricos, no se está refiriendo al rico que ha convertido su corazón a Cristo y que vive una vida piadosa en el Señor, haciendo bien y obrando bienes a través de las riquezas que Dios le ha dado, porque le ha dado algo que otros no tienen y ha podido compartir de aquello, sino que está hablando de aquellos ricos impíos, sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios en sus corazones. Y esta es la prueba que la iglesia vivía, oprimidos muchos por los ricos. Y la pregunta era, bueno, ¿hará justicia Dios en esto? Gloria al Señor. ¿O simplemente los ricos siempre estarán haciendo lo que ellos quieren? Yo decía, no es tan distinto hoy día lo que nosotros vivimos. Las riquezas hoy día nosotros las vemos manifestadas a través, ¿cierto?, de nuestra sociedad, cómo han corrompido, cómo han destruido, cómo muchas veces, ¿cierto?, los ricos se enriquecen mucho más
y muchas veces el pobre se empobrece o vive una vida muchas veces, ¿cierto?, al justo o endeudada, lleno muchas veces de deuda y de problemas. ¿Por qué? Porque encontramos, ¿cierto?, que esto que pareciera podríamos decir, pasado en el tiempo, es tan actual en este presente. Vale decir, la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es hoy, y se cumple ayer y se cumple hoy día también. Entonces la gran pregunta es, bueno, los ricos que han abusado, estos hombres que con sus riquezas, ¿cierto?, se han enseñoreado de la pobreza, de la miseria y de la angustia de los hombres, ¿pasarán? ¿No habrá justicia? Y esta es la gran, podríamos decir, respuesta que Dios da. Sí, y lo dice desde el principio. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Gloria al Señor. O sea, por cierto, está hablando el Espíritu Santo de que todo aquel que confía en las riquezas y que más aún toma las riquezas, ¿cierto?, con codicia para acumular y para muchas veces, ¿cierto?, tener más y a través de aquello, gloria al Señor, ¿cierto?, engrandecer su vida. Y lamentablemente encontramos, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor, lo que ocurre cuando muchas veces los hombres confían en las riquezas. Gloria a Dios para siempre. Lo miramos, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, versículo 20. Si usted me puede seguir, sería bonito que me siguiera en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. 16, 19, dice el Señor, y nos habla y nos refiere allí, ¿cierto?, una parábola, o más bien, alabado sea el Señor. No es más bien una parábola, sino que, vamos a Lucas 12, desde el verso, vamos a hablar desde el verso 13. Amén. Dice, le dijo uno de la multitud, gloria al Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos podemos detener en esta hora, ¿no es cierto?, en esta afirmación que el Señor Jesucristo nos hace, para que podamos nosotros aprender. Dice, la vida del hombre, vale decir, el que el hombre viva, el que el hombre no solo tenga existencia, sino que viva frente a Dios, esté vivo, porque Dios le ha dado vida espiritual, gloria al Señor. La vida del hombre, como dice la palabra, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es porque yo tenga más bienes, estoy más bendecido. No es porque a lo mejor tenga riquezas, es que yo soy más bendecido que otro y Dios tiene más complacencia conmigo. Vale decir, ninguna de estas cosas, ¿cierto?, que tengan que ver con actos o hechos materiales, tiene nada que ver con el hecho de que Dios, en su infinita misericordia, nos bendiga. La añadidura que Dios pueda poner en uno y pueda Dios poner en otro es una cosa totalmente, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por lo más, dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, tengamos contentamiento. Gloria al Señor. Porque los que ambicionan riqueza, ¿cierto?, podríamos decir, lamentablemente se llenan de muchas cosas perjudiciales y dañosas, y que lamentablemente muchas veces la riqueza a muchos le ha sido tropiezo para servir a Dios, porque amando más las riquezas que a Dios, muchas veces se han visto entineblados en el camino y han perdido la fe, porque han valorado más lo que tienen que a Dios. No olvidemos que el Señor nos habla a través de su palabra, que para que aceptemos al Señor también tenemos que dejar todo aquello que está en primer lugar. Por tanto, no puede estar la riqueza en primer lugar antes que Dios. Por eso dice, mirad, guardaos de todos, dice el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más frutos. O sea, vale decir, el hombre había sido prosperado, enriquecido. Gloria al Señor. Y en vez de compartir, y en vez de hacer que esa riqueza también sirviera de alivio, de gozo, de alegría para otros, gloria al Señor, ¿cierto? Él pensó y dijo, bueno, ¿dónde voy a acumular toda esta riqueza? Tengo que tener un lugar para poder hacerlo. Y pensó en su corazón, haré más grande mis graneros. Engrandeceré, ¿cierto? Mi lugar para poder acumular mucho más. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar más fruto? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, tenía ya para poder vivir, para poder comer y para poder pasar toda su vida. Pero él dijo, bueno, ¿qué haré? Gloria al Señor. Son muchos mis frutos. Y en vez de compartir la abundancia que tenía, dijo, no, voy a acumularlo. Tenía ya su vida más que sobradamente bendecida, pero seguía acumulando. Gloria al Señor. Ayúdanos el Señor, ¿no? Porque creo que esta enseñanza es para cada uno de nosotros también. Dios nos bendiga. A veces acumulamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos. Gloria al Señor. Y de repente quizás vemos a alguien con necesidad y no somos capaces de compartir de aquello que Dios nos ha dado. Así Y esta es una Señor. gran enseñanza que el Señor nos da en esta hora. Amén. Dios nos bendiga, siempre pensando que nos va a hacer falta, no sabiendo de que el Señor proveerá y nos ayuda el Amén. Señor en este sentimiento. Y le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y vuelvo a insistir, y dijo, haré esto, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba en esto cuando dice, pero Dios le dijo, necio, gloria al Señor, loco, gloria a Dios, amén, insensato, quiso decirle, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros, no es rico para con Dios. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, alabados al Señor, lamentablemente su riqueza ahí queda. Gloria sea al Señor. Muere un hombre rico y la familia estaba ahí a las puertas, ¿cierto? Esperando que este hombre pudiese expirar. Y cuando sale el médico, ya habiendo muerto aquel hombre rico, uno de sus familiares, el cual no se pudo contener, le dijo, bueno, dijo, ¿y qué ha dejado en la herencia? Y el médico le dijo, lo dejó todo, porque no se pudo llevar nada. Eso es lo que pasa en la vida del hombre. Amén. Nosotros partimos del escenario de esta tierra y nada podemos llevar, todo queda. Así que qué importante que si bien Dios nos bendice, nos prospera, pero nuestra mayor riqueza es Dios. Nuestra mayor riqueza es Cristo. Porque todo esto perece, todo esto se termina. Por eso que el Espíritu Santo dice, más vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Así Ahora, es, Señor. ¿esto era algo irreal? Por supuesto que no. Es palabra y es palabra profética. Cuando Santiago, escribe esta carta, estamos hablando más o menos del año 45 o del año 50 después de Cristo. Amén. Pero no olvidemos que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Y todos aquellos que eran ricos y que tenían alguna riqueza lo perdieron todo. Tito, el general romano, que destruyó Jerusalén con un odio pero encarnecido contra los judíos y especialmente también contra los cristianos. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo y allí se cumplió la profecía dicha por Jesús. No quedó piedra sobre piedra. Y todos aquellos que tenían riqueza
y que tenían un pasar excelente. Todas sus riquezas fueron destruidas y los hombres murieron o muchas veces quedaron esparcidos por la tierra. No olvidemos que desde ese momento el pueblo de Israel fue esparcido sobre la tierra hasta el año 45, 1945, cuando después de la Segunda Guerra Mundial las naciones tomaron acuerdo para llevar a un remanente del pueblo de Israel y devolverles parte de la tierra, ¿cierto?, de la cual habían sido despojados. Así que fueron cientos de años lejos de la tierra, de la promesa que Dios les había dado. Gloria al Señor. Así que la palabra de Dios es profética. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque fue tremendo cuando se produjo el sitio de Jerusalén. Dice la palabra del Señor que era tal el hambre que las mujeres comían cocido a sus propios hijos. Así fue el hambre de terrible dentro de Jerusalén. Alabados al Señor. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Gloria al Señor. Qué tremendo es ver, ¿cierto?, como muchas veces algunos piensan que su riqueza los salvará, y no es así. La riqueza, y Dios nos bendiga el día de mañana, ¿cierto?, teniendo en nuestro corazón este sentimiento espiritual. Bueno, Dios nos da el día de mañana para que comamos, para que tengamos, ¿cierto?, para nuestras necesidades, un techo para vivir, a lo mejor un auto para desplazarnos, gloria al Señor, o tal vez mucho más el día de mañana. Pero lo importante es que esa riqueza no esté puesta en nuestro corazón. Gloria a Dios para siempre. Y no sea más importante que Dios, sino que sea para un buen uso. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Y lamentablemente muchos de aquellos que creen en su corazón que, ¿cierto?, con la riqueza lo tienen todo. Y es ahí donde lamentablemente muchos se ven el día de mañana confrontados. Hoy día mismo nosotros lo vimos, ¿cierto?, con esta pandemia. Amén. Muchas personas que se sentían tan, podríamos decir, bien porque tenían una buena clínica, un buen médico. Y llegó un momento en que una pandemia, ¿cierto?, la cual no tiene una cura, no sirvió de nada el buen médico, ni sirvió de nada la buena clínica, porque lamentablemente muchos murieron, Así es, Señor. aunque tenían todo el dinero para poder haber pagado y haber, ¿cierto?, comprado esa sanidad, pero la sanidad no estaba. Y ahí nos damos cuenta que el dinero, en muchas ocasiones, no sirve de nada. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:17 nos lleva a esta reflexión. Miren lo que el Espíritu Santo dice, hablándole a la iglesia. Amén. El mensaje a la Odisea. Dice así el Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. En primer lugar, yo conozco tus obras. Amén. Conozco tus obras. No olvidemos que la fe sin obras es muerta. Así es, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice Santiago, bueno, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Ahora, dice el Espíritu Santo, yo conozco vuestras obras de fe. Gloria al Señor. ¿Conocía el Señor el corazón de los hermanos de la Odisea? Sí, Señor. Por supuesto, Dios es omnisciente. ¿Conoce Dios nuestro corazón? Sí, Señor. Por supuesto. Gloria sea al Señor. Amén. Y esto es algo muy importante en nuestra vida. Cuando dice el Señor, demos, no hagamos tocar campanas, ni andamos diciendo que hicimos esto, hicimos aquello o lo otro. No, Señor. Tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y nos llama el Señor, ¿cierto?, a hacer las cosas en privado, en silencio, Así es, porque Señor. nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto?, Él nos bendecirá en público. Amén. Pero no se alabe nuestra lengua. No, Señor. Dice el Espíritu Santo a través del libro Proverbios, alábete la lengua del extraño. Vale decir, si Dios quiere en algún momento enaltecer o alabar tu vida, que Él lo haga. Amén. Gloria sea al Señor. Jesús hacía milagros y hacía obras maravillosas. ¿Y sabe lo que le decía? No le digan a nadie lo que ha pasado en este lugar. Así es, ¿Qué Señor. ocurría? La gente salía y lo primero que hacía era publicar
todo aquello maravilloso que habían recibido de parte del Señor. Pero el Señor nunca, ¿cierto?, en alguna medida quiso, ¿cierto?, vanagloriarse por las obras que habían sido realizadas. Él siempre le dio la gloria a su Padre. Amén. Dios nos bendiga. Es por eso que es importante que en esta hora nosotros entendamos. El Señor conoce nuestro corazón. Y le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué es lo que había en ellos? No eres frío ni caliente. Así es. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué eran tibios? Porque ellos decían, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos decían, porque la iglesia en la Odisea era una ciudad muy próspera, tenía mucha bendición económica, era una ciudad donde había mucho comercio y mucha prosperidad. Los hombres allí vivían muy bien, prosperados económicamente. Tenían, por ejemplo, algo que para ese tiempo era algo que se vendía a grande precio. La palabra del Señor, como bien lo dice, gloria a Dios para siempre. Ellos tenían el colirio, que era una sustancia que servía para la vista. Dios nos bendiga. Y se vendía a grande precio. Y ellos tenían, por supuesto, ¿cierto?, esta riqueza. Y ellos dijeron, somos ricos, estamos bendecidos, Dios es con nosotros. Así, Y es ahí donde muchas veces podemos caer en errores. así es, Señor. Gloria al Señor. Muchas veces llega el momento en que algunos se vanaglorian por el gran templo que tienen, por la cantidad de autos que se paran afuera, por la situación económica espléndida de muchos hermanos y su traje, su ropa, su vestidura, sus grandes anillos, ¿cierto? Su gran auto. Gloria al Señor. Y centran como que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios ha venido porque son muy espirituales. Y la verdad no es esa, hermanos. No, sí. Gloria sea al Señor. Dios nos puede prosperar, es verdad. Nos puede añadir, es verdad. Sí, Señor. Nos puede dar el Señor la bendición de poder construir un hermoso templo para la gloria del Señor. Pero si ese templo entra en nuestro corazón y empezamos a vanagloriarnos por las murallas, por los lujos y por lo que tenemos en forma material, no entendiendo que todo esto es misericordia de Dios, Así es, y que así como en ese lujoso templo, allá muchas veces en un lugar apartado, ¿cierto? Sí, Señor. Quizás muchas veces en el campo o tal vez en la periferia de una ciudad donde el templo muchas veces es una casita humilde, sencilla, que a lo mejor no tiene ninguna apariencia. Dios no está en el gran templo y simplemente en esa casa humilde y sencilla no está porque hay mucha pobreza. Dios está ahí y también estará en el gran templo donde hay corazones arrepentidos y Amén. quieren verdaderamente amar al Señor. Dios está en todo lugar donde hay un corazón dispuesto. No Amén. importa, ¿cierto?, el techo o el piso que tengamos, No. sino lo que importa es el corazón que pueda existir en nosotros para amar, honrar y adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que esta iglesia se había enriquecido. Estamos ricos, lo tenemos todo. Gloria sea al Señor. ¿Y cuál es la respuesta divina para ellos? No solo que eran tibios, no solo que confiaban en la riqueza, no solo que confiaban en el comercio, en la abundancia y en todo lo que tenía. Es algo que, yo digo, pasó en nuestro país. Amén. Nuestro país comenzó a surgir, comenzó, ¿cierto?, a tener cifras macroeconómicas muy, muy aceptables. La gente venía de otros países y nos pega, pero de la noche a la mañana, y esto lo dijimos muchas veces, viene algo sobre nuestro país, porque esta soberbia un día va a tener un costo. Amén. Y los hombres de nuestra nación, muchos de ellos, porque hoy día tenían un auto, porque hoy día tenían un trabajo, porque hoy día ya el fin de semana se iban a la playa, porque a lo mejor, ¿cierto?, había abundancia para comer, para vestir, y muchos se creyeron el cuento. ¿Qué pasó? Vino un estallido social y después una pandemia. Amén. Y todo aquello cayó. Y hoy día nuestra nación tiene más de 2 millones de gente sin trabajo. Amén. Los extranjeros se están yendo a montones para afuera, volviéndose a su país porque aquí no tienen ninguna posibilidad. Y toda esa abundancia de la noche a la mañana, así, literalmente, de un día para otro.
Así es, Señor. Dormimos un día y despertamos al otro, un 18 de octubre, y las cosas habían cambiado Amén. profundamente. Gloria sea al Señor. La riqueza es inestable. Hoy día puede ser y mañana no puede ser. Así es, Señor. ¿Cuántos ricos han perdido todo lo que han tenido en la bolsa? ¿Y qué es lo que han hecho? Se han quitado la vida, se han suicidado porque no saben vivir sin riqueza. Así es, Señor. Tenga Gloria sea al Señor. misericordia, mi Dios. Yo espero que usted y yo podamos saber vivir, ya sea cual sea el tiempo que Dios nos da, y lo hagamos con alegría. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas Amén. las cosas que estaban pensadas en el corazón de la iglesia de la Odisea, que para ellos los tenían llenos de alegría, de una plumada el Espíritu Santo los tiró a tierra. Así Y es, les Señor. hizo entender que ante Dios todo aquello no servía de nada, ni tenía para Dios ninguna cosa que a Dios, ¿cierto?, le produciera, ¿cómo puedo decir? Como que de repente nosotros creemos que con construir grandes cosas o con tener grandes cosas vamos a impactar a Dios. Y Dios nos impacta con eso. No, Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, sí, Sí, Dios se Dios. conmueve. Gloria sea al Señor. Dice, Amén. porque tú dices, yo soy rico. Pero ¿qué dice Dios? Y eso es lo importante. ¿Cómo estamos frente a Dios? Y eso es lo que a nosotros nos debe hacer meditar en esta hora. Amén. ¿Qué dice Dios? Gloria sea al Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice, de esta manera, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego Así y es, desnudo. Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Gloria al Señor. Amén. Compre de mí, adquieras de mí, tomes de mí. Gloria sea al Señor. Oro refinado, esta fe refinada, bendita. Sí, Dice que Señor. es probada como el oro. Gloria sea al Señor. Amén. Aunque perecedero, en el fuego así también la fe. Gloria, nuestra riqueza, la fe de creer en Cristo, la que nos sustenta, la que nos bendice, la que nos saca de toda ceguera espiritual, Amén. la que nos hace ser ricos espiritualmente, de una riqueza que no termina, que ni el orín ni la polilla corrompen. Gloria al Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, porque la santidad no está en lo que vestimos, en la ropa lujosa No, Señor. que alguien puede el día de mañana tener, sino en aquellas vestiduras espirituales que Dios puede poner sobre nuestras vidas y que han sido lavadas por la sangre del Cordero de Dios. Ni descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué colirio? ¿El que ellos vendían? No, Señor. Gloria al Señor. Yo puedo ir al oculista o al oftalmólogo, me puede recetar un buen par de lentes, a lo mejor puedo operar mi vista y quedar viendo, pero 100. ¿Pero qué saco con ver 100? Si espiritualmente veo 0. Así es, Señor. Si soy ciego espiritualmente. Ayúdanos, Gloria a Dios. Dios. Por eso el Señor dice, este que puede verdaderamente quitar toda ceguera. Y el dinero, la riqueza, enceguece a los hombres. Sí, Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Por eso el Señor dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, llenos de moho. Gloria al Señor. ¿De qué sirve el oro, la plata? Si en el corazón y en el alma el hombre está lejos de Dios. Así es, Señor. Amén. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, Tenga es mirar estas misericordia, cosas, ¿no? mi Dios. Que el amor a la riqueza, la confianza en la riqueza, al hombre lo puede llevar al infierno. Amén. Gloria al Señor para siempre. Fíjese que el Espíritu Santo en Lucas capítulo 16, verso 19, nos habla algo muy maravilloso. El Señor nos relata un hecho muy hermoso y lo hemos leído muchas veces. 16, ¿cierto? El Señor nos relata el hecho del rico y Lázaro. Así es, Señor. ¿Qué dice? Había un hombre rico
que vestía de púrpura, ¿se imagina usted? Gloria al Señor. Y de lino fino, o sea, las vestiduras más elegantes. ¿Ah? Era top el hombre. La moda la llevaba pero al día. Las cosas más lujosas, como la púrpura y el lino fino, eran parte de sus vestiduras habituales. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, comía, vestía, vivía con todo lo que la riqueza podía dar. Era un hombre que tenía todas las cosas materiales a su haber. Lo mejor de lo mejor. Gloria al Señor. Pero también dice, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y Lázaro vivía ahí. Y quizás el rico le permitía vivir. Dice, acostado a la puerta, no a la delantera seguramente, sino que a la puerta trasera del rico. Gloria al Señor. Y quizás, ¿cierto?, el rico con algún sentimiento como poder decir, voy a ayudar a este pobre, le voy a dar a este pobre algo, es lo que hoy día muchas veces vemos. Amén. Le daba las migajas. Dios nos bendiga, ¿no? Hay algunos ricos en nuestra nación que creen que dándole migajas a la gente se va a quedar tranquila porque están acostumbrados a vivir de migajas. Gloria al Señor. Así es el corazón del hombre rico, impío. Amén. Gloria al Señor. Que piensa que él puede comer con esplendidez, que piensa que él puede vestir con esplendidez y que piensa que dando migajas su conciencia a lo mejor puede ser tranquilizada. Pero frente a Dios, esto no tiene ningún mérito. Así es, Señor. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Es como cuando ocurre algo y la gente empieza a buscar toda la ropa que está vieja, ¿cierto? Que ya no le sirve, y esa la da. Es como para deshacerse de muchas cosas que le están haciendo problemas y que le están muchas veces, ¿cierto?, estorbando, las toma y las entrega. Así es, Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Tenga el Señor misericordia. De las migajas comía el pobre. No solo esto, dice que aquel hombre que ya yacía y que seguramente el rico muchas veces lo vio y le decía, mira, sobró esto de la mesa del banquete, oye, mira las migajas para que no se pierdan, llévasela al pobre que está allá afuera para que se las coma. Del pan que habíamos mordido otro, ¿cierto?, de las sobras que habían quedado en los platos de otro, de esto se alimentaba Lázaro. Gloria sea al Señor. Pero llegó el momento, dice la Escritura, en que el rico y Lázaro murieron. Así es, Señor. Así dice la Escritura. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Así Gloria al Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No fue llevado por los ángeles. Lo vinieron a buscar los demonios. Alabado sea el Señor. Mire qué importante esto. Fíjese que los que mueren en Cristo, los ángeles le vienen a buscar. Yo lo creo. Amén. Con todo mi corazón que es así. Amén. Gloria sea al Señor. Pero este hombre dice que fue llevado al sepulcro. Me imagino. Habrá sido uno de los funerales más espectaculares. Pero ¿de qué le sirvió si cuando abrió los ojos estaba en el infierno? Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Y fíjese lo que el Espíritu Santo dice con respecto a este hombre. Dice en la Escritura, y murió, y en el Hades, en el infierno mismo, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que recibió el rico? Tormento, fuego. Dice la Escritura, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Así es, Señor. Gloria al Señor. Por eso el Espíritu Santo nos dice, vuestro oro se ha enmohecido, gloria sea al Señor, y testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
Amén. Mire, lo que lleva a confiar en la riqueza, ¿qué le sirvió a este hombre rico? Confiar en su riqueza, comer con esplendidez, ver que había allí un Lázaro que estaba a sus puertas, que ansiaba solamente comer, si pudiera ser de las migajas, las cuales a lo mejor el rico botaba. Así es, Señor. Gloria al Señor. Pero llegó un momento en que Dios hizo justicia Amén. y el rico fue devorado por el fuego. Como dice la palabra del Señor, Dios nos bendiga. Y habéis acumulado tesoros para los días postreros. Gloria al Señor. Amén. Dios nos bendiga. Pensando y siempre diciendo, bueno, voy a acumular y engrandeceré mis graneros y acumularé tesoros, pero tesoros que en esta vida pueden quizás, si son bien usados, ser de mucha bendición. Amén. Pero si son mal usados, pueden ser lamentablemente de mucha perdición. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. La Escritura nos revela a través de Mateo, el Señor Jesús, ¿cierto? Hablando a través de Mateo. Y dice el Señor hablando de esta manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Así es. Ninguno es bueno sino uno. Dios, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Gloria al Señor. Así es. Quiero que usted entienda esta afirmación. Primero, el Señor conocía el corazón de este joven, sí. Sí, sí. Gloria al Señor. Amén. Era quizás un joven muy bueno, un joven quizás, cierto, de buena familia, bien educado, tal vez, cierto, un joven muy religioso, pero tenía algo en su corazón, amaba la riqueza, Así es, Señor. más que a Dios. Amén. Gloria Amén. al Señor. Y como nadie puede, hermano, ocultar ante Dios su corazón, sino que el Señor lo conoce, Así es. el Señor le señaló aquello que tenía que hacer para bendición de su vida. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, amén, si Así quieres es. verdaderamente, ¿cierto?, estar lleno de la bendición y de la gracia de Dios, entonces deshácete de aquello que te está estorbando en tu caminar espiritual. Amén. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, no solamente el Señor le dijo, mira, reparte tus bienes, entrégalo a los pobres, sino que el Señor le hizo una invitación tremenda. Ven y sígueme. Así Porque es. nosotros no podemos seguir al Señor no habiéndonos antes despojado del pecado, Así es. habiendo despojado de nuestra vida aquello que nos estorba. Gloria a Dios. Ayuda. Entonces el Señor dice en su palabra, oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones, mucho que verdaderamente había alcanzado, heredado, ¿cierto?, dentro de su vida, Amén. muchas propiedades. Gloria al Señor, y se fue entristecido. Gloria al Señor a lo que el Señor le había dicho. Dice entonces, otra vez os digo, dijo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén.
Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Gloria al Señor. No es que cuando yo vengo a Cristo y dejo todas aquellas cosas, las cuales seguramente muchas veces son un estorbo, gloria al Señor, porque el Señor me dará nuevas. Yo recuerdo esta experiencia cuando el Señor me llama, Sí, Señor. tenía un buen trabajo, había alcanzado, ¿cierto?, algunas cosas, pero el Señor me llama y todo lo que tenía se fue. Llegué después de 6, 7 meses de cesantía hasta entregar el reloj para comprar 1 kilo de pan. Gloria al Señor. Y fue bueno, porque el Señor me dio todas las cosas nuevas. Pero ahora en una forma distinta, diferente. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando el Señor dice 100 veces más, no es que serán 100 casas por la una que dio, o serán 100 autos, o será 100 de lo más, sino que 100 veces más significa que cuando Dios nos da cosas espirituales, tienen mucho más valor que las materiales. Amén. Dígame, si no es bendito que el Señor pueda dar y aumentar nuestra fe, pueda Amén. dar amor en nuestros corazones, pueda conceder de su gracia en nuestras vidas. Más importante que una bolsa de dinero, porque Así el es, dinero Señor. se termina, pero lo que da Dios es eterno. Amén. Gloria sea al Señor. Así que qué importante entender estas cosas. Los que confían en la riqueza, cuán difícilmente se salvarán, porque todo aquel que pone su riqueza antes que a Dios, lamentablemente la riqueza del rico le llevará el día de mañana, ¿cierto?, a una perdición eterna. Por eso Amén. el Señor dice de la siguiente manera: he aquí, clama el jornal los obreros que han cosechado vuestras tierras. No solamente habla de estos ricos impíos que cierto, confiaban en su riqueza, sino que también su riqueza era mala vida. Así es, Señor. Gloria al Señor. Se habían aprovechado. Habían, cierto, como bien dice la palabra del Señor, cierto, usado al pobre para enriquecerse mucho más. Y esto quizás a muchos les llamaba, le hacía ruido. Señor, mira la injusticia que vivimos. Dígame, Así es, ¿no Señor. vivimos injusticia nosotros en este tiempo también? Amén. ¿No hay injusticia de los ricos para con los más pobres? Hoy Sí, día Señor. los grandes consorcios, las grandes cadenas, ¿cierto? Muchas veces podríamos decir, internacionales, gloria sea al Señor, que se enriquecen, ¿cierto? Que Así son es, transnacionales, nacionales, y el rico muchas veces se hace, ¿cierto? Y es dueño de todas las cosas. Gloria sea al Señor. Muchas veces abusando con sueldos abusivos, muchas veces, ¿cierto?, pagando lo mínimo, gloria a Dios, para que le quede más riqueza dentro de su bolsillo. No es algo de lo que estamos nosotros solamente mirando hacia el pasado, es algo que hoy día muchas veces vemos en el presente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vemos, ¿cierto?, el rico impío, sin temor de Dios. Alabado sea el Señor. Ese que abusa, como dice la Escritura, y no es algo solo del pasado, sino también del presente. Amén. Dios tenga misericordia y bendiga al Señor a aquellos hombres que con su riqueza son justos. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios está llena también de hombres que eran ricos. Tenemos a José de Arimatea, un Así hombre es, rico Señor. que creyó en Cristo y que también puso su riqueza, ¿cierto?, en favor de la obra del Señor. Amén. Tenemos a un Abraham que fue bendecido, enriquecido, y era un hombre, ¿cierto?, que había tenido mucha riqueza, pero que con justicia también y con amor administraba lo que tenía. Y Amén. que nunca fue un impedimento para dejarlo todo y servir a Dios. Gloria al Señor. Así es, Señor. Cuando muchas veces, ¿cierto?, nuestro corazón está tan lleno de ambición y dejamos al Señor de lado para poder dedicarnos plena, total y absolutamente a la riqueza, eso no es bueno, hermano. No, Señor. Gloria sea al Señor. Dios nos da tiempo para todo. Amén. Dios nos bendiga. Quizás muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces, yo podría tener, ¿cierto?, dentro de la mínima inteligencia que el Señor me ha dado, mis capacidades dirigidas, ¿cierto?, a hacer dinero. Amén. Mis capacidades dirigidas, ¿cierto?, a tener esto, a tener lo otro. Pero hoy día yo quiero que mis capacidades mínimas que el Señor me ha dado puedan estar dirigidas a servir a Dios. Amén. Porque ese es el trabajo que Dios me ha encomendado.
Amén. Gloria al Señor. Ser obrero dentro de su viña. Sí, sí. Esa es mi gran tarea, es mi gran labor, es mi gran profesión y no tengo otra. Amén. Gloria al Señor para siempre. Por eso es que es necesario mirar estas cosas. He aquí clama el jornal de los hombres que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Habiendo vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones, como en el día de la matanza. Así. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gloria Así sea es, al Señor. Señor. Dios nos bendiga. Bueno, fueron los poderosos los que mataron al Señor, los que intrigaron Así es. para poder, cierto, acechar. Gloria sea a Dios para siempre. Mas el Señor no hizo resistencia. Dios nos bendiga. Amén. Así también lo que está diciendo el Espíritu Santo. No es que la riqueza sea mala, no es que ser rico sea malo, sino es que aquellos que aman la riqueza, que confían en la riqueza, que ponen su corazón en la riqueza antes que Dios, aquellos que mal usan la riqueza, aquellos que toman para poder ser codiciosos y desear tener más y no para compartir, hacer bien con lo que tienen. Gloria sea al Señor. Amén. Sino que, ¿cierto? Toman la riqueza para poder, ¿cierto? Simplemente hacer su Dios de ella. Gloria a Dios. Y Así es, Señor. muchas veces mal habiendo esa riqueza. Dios nos bendiga. Ayúdenos el Señor. Amén. Fíjese que esta es una pregunta que en algún momento el salmista David, que fue un hombre que también tuvo mucha riqueza, pero que vio también este sentimiento espiritual en el corazón. Y el Señor a través del Salmo 37 nos habla de la siguiente manera. Gloria sea al Señor. Vi yo al impío, dice el verso 35, sumamente enaltecido. Esa es la verdad. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno ve muchas veces, ¿cierto?, aquellas personas que tienen tanta riqueza, tan enaltecido, gloria a Dios, muchas veces pasan sin mirar al que está al lado. Así es, Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. Amén. La posteridad de los impíos se extinguirá, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Así es. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Gloria sea al Amén. Señor. Y vi yo al impío, al rico impío, al hombre poderoso, impío en su corazón, sin temor, sin amor. Gloria sea al Señor de Dios, Amén. enaltecido. Pero volví a mirar y ya no estaba. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Así es. Amén. La riqueza de este mundo pasará, pero los Amén. que confían en Jehová serán enaltecidos. Bendito mi Y eso es lo Dios. que el Espíritu Santo nos ha querido enseñar a través de esta enseñanza. Amén. Dios nos bendiga. Quizás en el corazón de muchos estaba el hecho de decir, Señor, mira cómo los ricos impíos nos afligen y abusan. Y esto tú lo permitirás. Y la respuesta es esta. Tenemos que ser probados también Amén. en las injusticias de la sociedad. Porque no hay sociedad justa y nunca la ha habido y ni la habrá. No, mi Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Porque los tiempos de antes son los mismos tiempos de hoy día. Y así Amén. como hubo injusticias desde el pasado, injusticias también la hay en el presente. Y vivimos en ella. Y Amén. muchas veces tendremos que pasar pruebas y dificultades. Gloria sea al Señor. Por esta causa. Así es. Dios nos Señor. bendiga. Amén. Pero no puede desmayar nuestra fe. Porque Dios, que es justo, juzgará todas estas cosas a su tiempo. Y lamentablemente el rico,
que ha abusado, ¿cierto?, de su riqueza. El rico que muchas veces ha confiado en su riqueza tiene lamentablemente ya su pago. Así es. Mas Señor. nosotros sirvámosle a Dios con corazón sincero. Y si mañana Dios te bendice, te prospera y te da, gloria sea al Señor. Amén. Nos gozaremos, nos alegraremos, porque tampoco es, puede haber Señor. envidia en nuestros corazones. Hay algunos que hablan de envidia. Amén. Lamentablemente la riqueza trae envidia. Sí, Señor. No seamos envidiosos, ni tengamos envidia de lo que otro tiene, de lo que otro Dios le ha dado. Si le ha dado, gloria al Señor. Amén. Gocémonos, alegrémonos en el Señor. Pero nunca nuestro corazón se llene de envidia. No, Señor. Si Dios a ti te ha dado, gózate con lo que te ha dado el Señor. Amén. Amén. Alabados al Señor. Dios bendiga su bendita palabra en esta hora, ¿no? Amén. Alabados al Señor, como bien lo dice el Espíritu Santo en esta hora, a Sí, través de su Señor. bendita palabra. No podemos nosotros confiar en las riquezas. No, Señor. El Espíritu Santo a través de Marcos en el capítulo 10, el Señor habla a través de su palabra, diciendo el Señor, alabados al Señor. Dios bendiga lo que en esta hora el Señor nos está dando, ¿no? Amén. Un tema. Así es, Señor. Dijo el Señor en el capítulo 10, verso 24, dice, a los discípulos, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos. Qué hermoso es el Señor cuando nos trata de hijos. Amén. Hijos. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así es, Señor. Gloria al Señor. A los que confían en las riquezas. ¿Dónde está su confianza del mañana? Ayúdame, mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre. No se olvide que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es, Señor. No se olvide de aquel joven que se fue entristecido porque era mucha su riqueza y estaban en su corazón. Y el Señor les dijo, deshácete de lo que te sobra, y él se fue muy triste. Gloria sea al Señor. Qué importante que tengamos nosotros, como bien lo dice la palabra del Señor, tesoros en el cielo. Amén. Amén. Tesoros en el cielo. Alabados al Señor. Mateo en el capítulo 6, verso 19, nos habla de esta situación tan hermosa. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Dónde está mi tesoro? Ayúdame. Mateo en el capítulo 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No, Señor. A ver, entendamos bien esta parte. ¿Qué quiere decir que nosotros no debemos de tener nada? No, no significa eso. El tesoro es aquello donde está mi corazón. Es Así aquello es. donde está todo, ¿cierto? Mi ser puesto. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es nuestro tesoro? Muchas personas, su tesoro, su riqueza, donde está puesto su corazón, su mirada, es en el tesoro de esta tierra. Así es, Dios nos Señor. bendiga, ¿no? Gloria sea al Señor. Por eso dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque todo lo que en Amén. esta tierra hay se corrompe. Amén. Su tesoro es su auto, su tesoro es su casa, su tesoro, su cosa más preciada, ¿cierto? Es algo que el día de mañana se va a terminar, se va a acabar. Amén. ¿Qué tesoro más inestable? Por eso dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino ¿dónde tenemos que hacernos el tesoro? ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde Así es, Señor. los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, donde está el tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Dónde está nuestro tesoro hoy día? Aleluya. Bendito Yo mi alabo a Dios. Dios por las cosas que me ha dado y siempre lo he dicho, con lo que Dios Sí, me ha dado me Señor. basta y me sobra. Amén. Tengo un techo donde poder estar, tengo una cama donde poder acostarme, tengo, Amén. ¿cierto? Una estufa que me calienta en el invierno, tengo un auto para poder moverme, a lo mejor tengo cosas simples,
Gloria al Señor. Yo Amén. no vivo en palacio, ni vivo en el barrio alto, ni tengo, ¿cierto? A lo mejor un BMW, gloria al Señor. Pero con lo que tengo me gozo, me alegro, porque veo en todo esto la misericordia del Señor. Y lo que hemos Amén. conocido, la pobreza, sabemos también disfrutar de lo que Dios da. Amén. Alabo al Señor porque hay comida en mi mesa. Así es, Señor. Alabo al Señor que en estos tiempos tan difíciles no ha faltado su misericordia, aún para poder compartir. Amén. Gloria a Dios. Quizás son cosas simples, pero me gozo en ellas. Y si el Señor el día de mañana diera más, bueno, dame un corazón también, Señor, para saberla administrar, porque el rico debe ser un buen administrador de Dios. Amén. Amén. No un buen administrador para hacer más plata, No, Señor. sino un buen administrador para que también nosotros con lo que Dios nos da, sea mucho o poco, sepamos administrar. Fíjese que eso es lo Así es, más sí. importante, ser un buen administrador. Hay gente que puede tener y puede recibir y resulta que las cosas se le van por entre medio de los dedos. Amén. No prosperan nunca en nada, porque tampoco entienden el misterio de la bendición de lo que es diezmar. Así es. Gloria al Señor. Entonces, Dios bendiga. ¿Dónde está nuestro tesoro? Arriba, mi Señor. Aleluya al Cordero. Los que tenemos todas estas cosas nos gozamos y decimos, pero mi tesoro no está aquí. No, mi Dios. Mi tesoro está en el cielo. Mi tesoro está reservado, guardado. Es eterno junto al Señor. Mi Amén. tesoro es esta salvación tan grande que nos ha sido dada por gracia, por Así es, misericordia de Dios. Amén. Porque toda esta ropa pasará. Todo lo que existe se terminará. Así es, Señor. No olvidemos que la Escritura dice que vendrán cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Así que Así el es, capítulo Señor. 5 de Santiago, como toda la Biblia, nos habla de la futilidad de confiar en las riquezas. Amén. Gloria al Señor. De poner nuestro tesoro y nuestro corazón en ellas. Así es. ¿Cuánta gente, hermano, ha confiado en lo que tiene? Y lamentablemente se ha derrumbado. Así es. Gloria sea al Señor. Su fama, su gloria han pasado como la nada. Así es. ¿Y dónde han quedado? La miseria. Gloria al Señor. Ayúdame. Pero qué bendito tesoro es Cristo. Amén. Qué bendito tesoro es el Señor de la gloria. Amén. Él estará con nosotros en la prueba, en la dificultad, en todo tiempo. Sí, Señor. Hará de nosotros misericordia. Sí, mi hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo nos habla allá en Filipenses. Amén. No sé si usted ha leído esa parte. Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice así. En gran manera, dice el apóstol Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Amén. Mire, el Señor habla a través de Pablo y le dice a la iglesia en Filipo, a los filipenses, me gozo en gran manera, porque la iglesia se había despreocupado del mantenimiento, del sustento, del apoyo material hacia el siervo de Dios. Amén. Lo cual bien expresa el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo, gloria sea al Señor, ¿cierto? El obrero es digno de su salario Sí, Señor. y no pondrás bozal al buey que trilla. No, mi Dios. Gloria al Señor. Hay algunos que malentienden la palabra. Yo me encontré con una hermana un día que me dijo, y no pondrás bozal al buey que trilla, pensando ellos que esto significaba que no, que había que poner una mordaza al hermano para que hablara. Y no es eso. Gloria al Señor. Así como muchas veces lo entendemos en la naturaleza, el buey que es usado para trillar, y esto lo aprendí en el campo, queda libre para comer lo que quiera. Amén. Amén. Y sustentarse también de lo que está muchas veces haciendo. Y el Señor toma este ejemplo para hacer entender que aquellos que viven de la obra, nadie les puede impedir comer de la obra. Así es, Señor. Gloria a Dios. Porque es una tremenda labor y tarea que el Espíritu Santo ha encomendado a aquellos que sirven al Señor y que han sido llamados para este servicio. Porque no cualquiera tampoco. No, mi Dios. Dios nos bendiga. Entonces el apóstol Pablo, ¿cierto?, se regocija. ¿De qué? Del sustento que llegó, de la ofrenda.
de las primicias que llegaron. Sí, pero más se gozó en el corazón de los filipenses, Amén. en su amor, en su dádiva generosa que había despertado, ¿cierto?, en el corazón de ellos, el que existiera esa preocupación por el siervo de Dios. Sí, Señor. Algo que Dios, ¿cierto?, se goza al ver en los filipenses. Como yo me he gozado muchas veces al ver el amor de mis hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Cuando de lo suyo, ¿cierto?, por amor a Dios, alabado sea el Señor, han tenido cuidado de mi persona, de mi esposa, de mi hogar. Gloria al Señor. Y sé que esas dádivas han sido redundantes en su bendición. Amén. Porque mejor es dar Que reciba. que recibir. Amén. En gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, había habido un tiempo en que los filipenses se habían despreocupado de esta parte. Gloria al Señor. Así Muchas es. veces el hermano está bien preocupado de tener harto, de poder aquí y tener allá, pero se ha preocupado de mirar el hogar pastoral, de mirar a su pastor, de mirar cuáles son sus necesidades. Ayúdanos. Gloria al Señor. No, si mi pastor tiene. Dios nos bendiga. Amén. Alabados al Señor. Sí, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, porque esta es una gran parte de la palabra de Dios, Amén. donde nosotros también tenemos que ser instados por el Señor. Como dice el apóstol Pablo, ya que el fin de haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad, dice Pablo. Amén. Mire, nunca desnuda a nadie. No, Señor. Amén. Señor. Aprendamos de esto también. Gloria sea al Señor. Amén. Nunca desnuda a nadie. El Señor no desnuda a nadie. No. Os faltaba la oportunidad, dijo Pablo. ¿Cuántas oportunidades habían tenido? Pero dice, os faltaba la oportunidad, dijo. Porque Así yo es, sé que Señor. estabais solícitos. Gloria al Señor. Porque el Señor nunca avergüenza, No, Señor. sino que el Señor siempre es misericordioso. Gloria a Dios. Yo nunca voy a descubrir a un hermano, diezme o no diezme, ofrende o no ofrende. No, Señor. Cada uno sabe ante el Señor lo que hace. Amén. Pero también eso es una lección que tenemos que nosotros tomar. Si usted da, de con gozo, y si el otro no da, ore por él, Amén. para que el Señor haga misericordia en su vida. Sí, Señor. Dice el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Así es, Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sabemos vivir así nosotros? Ayúdanos. O como muchos ricos que perdieron su riqueza en la bolsa, o muchas veces de la noche a la mañana dejaron de ser ricos y empezaron a ser pobres. ¿Qué hicieron? Se suicidaron. Porque no saben vivir pobremente, no saben vivir sin riqueza, no saben vivir en el núcleo social en el que se mueven. Así es. ¿Cuánta gente vive de apariencia, hermano? Allá Así es, arriba, Señor. Las Condes, Vitacura, está llena de gente que vive de apariencias. Amén. Amén. Quieren seguir aparentando que, como decimos nosotros, y discúlpeme el léxico, ¿no? Pero es para que nos entendamos. Quieren seguir aparentando que son cuicos. Así es. Alabados al Señor. Pero muchos de ellos muchas veces no tienen ni dónde caerse muertos. Así es, mi Dios. Porque viven de la apariencia. Porque, ¿cierto? La gente que los rodea. Qué tremendo es vivir de la apariencia, hermano. Ayúdenos el Señor. Tenga el Amén. Señor misericordia. Engreídos del apellido que tienen. Engreídos, Sí, ¿cierto? Del lugar donde viven. Alabado sea Dios para siempre. Sabemos vivir, como dice el apóstol Pablo, en el Señor, como hombres, mujeres de Dios, humildemente, sencillamente, Sí, sí. ya sea por el momento en que el Señor nos pasa, pero también hemos aprendido a vivir con abundancia, porque también hay que saber vivir en la abundancia, hermano. Amén. Gloria sea a Dios. Porque muchos se han entontecido, muchos, ¿cierto?, se han engreído en sus corazones, confiando en las riquezas, Así más es, que en Dios. Señor. Amén. Dios nos bendiga. ¿Cuántos casos nos hemos conocido de hermanos que han llegado pobremente a la iglesia y el Señor después los bendice, tienen un tremendo negocio y comienza, ¿cierto?, a crecer? Y el hermano humilde, sencillo, que había llegado a la iglesia con tanta humildad, se desaparece de la iglesia y ya ahora no es aquel hermano humilde, sino que es don. Amén. Gloria sea al Señor. Tenga el Señor misericordia.
Sí, Señor. Como dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria sea al Dios. Señor. Bendita sea su palabra en esta Amén. mañana. Qué hermoso vivir sabiendo que ya sea en la abundancia o ya sea en la escasez, de Cristo Señor. somos. Amén. Y hemos sabido vivir con humildad, con sencillez, con pobreza. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Yo puedo decir en el nombre del Señor y lo digo con toda integridad. Cuando estuve en el sur vivimos con muchas pobrezas. Pero eso nunca me fue un impedimento para llegar a un local del campo, para caminar horas y horas para poder ir a hacer un servicio, para mojarme y secarme la ropa en el cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Para muchas veces terminaba un culto, tomarme un mate lavado, muchas veces porque no había más. Así es, Señor. Pero aprendí a vivir así. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ha venido tiempo en donde quizás las cosas son más escasas, bueno, sabemos vivir así, porque hemos vivido así. Amén. Y también cuando ha habido abundancia, dándole la gloria a Dios. Así es, Señor. Y no exaltándonos, porque pensamos que tenemos un poco más. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Reconociendo que todo ha venido de la mano del Señor Amén. y de su misericordia, de su amor, de su bondad. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Por eso que esta es, para terminar la enseñanza, esta es, podríamos decir, la enseñanza de fondo y maravillosa que tanto Santiago o el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, que Sí, Señor. en sus cartas, en sus escritos, ¿cierto?, están siendo inspirados por el mismo Espíritu, escriben lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a vivir. Amén. Escasamente, en abundancia, como el Señor me lleve, me haga pasar. Sí, Señor. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque la ofrenda, el diezmo, la primicia, No. sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. No dice Pablo en mi cuenta, en la vuestra, ante Dios. Así es, Señor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. Mire, esa ofrenda, olor fragante ante Dios. Amén. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá. Y yo quiero decir en esta mañana Sí, Señor. a todos aquellos de mis hermanos que han participado conmigo en dar y recibir. Gloria sea al Señor. Y quiero que esta palabra sea para ti una bendición dada, Amén. dicha por mis labios, para que alcance tu vida. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, Amén. conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Señor. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibe esta promesa esta mañana. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Sí, Jesús. Señor. Amén. Alabado sea el Señor Gloria para a Dios. siempre. Dios bendiga su palabra. Amén. Añada el Espíritu Santo a esta su palabra, a esta enseñanza de la escuela dominical, Sí, una Señor. bendición en nuestras vidas. Así Amén. que, hermanos, las cosas injustas Dios las juzgará a su tiempo. Así es, Señor. No se olvide de que Dios es justo. Así es. Gloria sea al Señor. Pero nosotros aprendamos a vivir en el Señor. Amén. Si Dios ha querido que nos seamos ricos, amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Conformémonos con tener lo que tenemos, ¿no? Yo me gozo Amén. y le doy gracias a Dios de todos los días de mi vida. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén, mi Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado de lo que merezco, mi Dios. Y cuando me vengo a sentar a la mesa junto a mi familia y podemos servirnos un platito de comida,
Le damos gracias al Señor Sí, Señor. porque muchas veces no hubo esa comida. Amén. Recuerdo muchos años, servía yo al Señor, era un joven y pasaba por momentos difíciles. Y llego al hogar y había una sopita de pan con cebolla. Y mientras comía, las lágrimas me caían. Y me preguntaron, ¿estás llorando de pena? No, le dije, estoy llorando de alegría, de gozo, de ver que mi Dios provee esta sopa de pan Amén. para que no me falte. Alabados al Señor. Uno debe entender que las misericordias de Dios son grandes. Así es, Señor. Y aunque muchas veces haya sido una sopa de pan, un pan duro, muchas veces calentado en el tostador para poder ablandarlo, una taza de té, Sí, Señor. debemos de dar gracias porque la misericordia del Señor nunca nos ha dejado. No, mi Dios. Y cuando vemos nuestra mesa, a veces, Llena. mire, hoy día yo siempre se lo he dicho antes, no comíamos porque no teníamos. Y ahora no comemos porque estamos muy gordos. ¿Quién le dice? Alabados al Señor. Por eso es que las cosas tienen que ser mesuradas, hermano. Y dar Amén. gracias al Señor en todo. Así es, Señor. Que Dios hará justicia en lo injusto, sí. Amén. Dejemos que Dios actúe. El Señor sabe. Amén. Pero este es un gran llamado que el Espíritu Santo le hace a todos los hombres. A no confiar en la riqueza. A no abusar de la riqueza. Así A es, no Señor. poner la riqueza como tesoro en nuestro corazón. No, mi Dios. A no ciertamente, cierto como dice la palabra, a hacer riquezas mal habidas. No, Señor. Líbrenos el Señor. Así es, mi Dios. Haga que en nuestras manos haya transparencia. No se olvide usted que uno de los grandes delitos de Judas fue ser ladrón. Así es, Señor. Tomaba de la bolsa porque era el tesorero. Gloria al Señor. Ayúdenos el Señor, no robemos a Dios. No quiero entrar en ese tema, ¿no? Cada uno sabe y entiende Así es, y Señor. hace lo que Dios le ha instado, y si no lo hace, el que sabe hacer lo bueno No lo hace. y no lo hace, le es pecado. Amén. Ayúdenos el Señor, bendiga el Señor su palabra esta mañana Amén. y añade una bendición a ella. Amén. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por la escuela dominical. Amén, Señor. Ella, a través de su palabra, nos instruye, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos hace entender las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo espero, Señor, haber sido ese instrumento esta mañana que tenga claridad de lo que su palabra, Señor, nos dice para poder haber, a través de mi voz, haber sido, Señor, Dios mío, Señor, esa fuente donde usted, Señor, nos habla. Gracias, Señor, por lo que nos enseña. Ayúdenos a confiar en las riquezas, a confiar, Señor, en aquello que es material, porque todo termina y no está allí la bendición, sino que, Señor, nuestra bendición es estar, Señor, pegado como el pámpano a la vid. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra y póngala en nuestros corazones. Se lo ruego todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios para para siempre. siempre. Sea el Señor Jesucristo muy glorificado Amén. en nuestros Señor. corazones. Amén. Doy gracias al Señor por la escuela dominical. Sí, Señor. Tengo también algunos mensajes, algunos saludos. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han estado conectados. Nuestra hermana Amén. Janet, un saludo cariñoso también para ella. Nuestro hermano Juanito, nuestra hermana Sí. Dayana, ¿cierto? Nuestra hermana Rosa, Amén. Cataleya. Sí, Gloria al sí. Señor. Nuestra pastorita Nancy, que también está junto a nosotros. Amén. Nuestra hermana Janet dice: buen día, mi pastor, que el Señor le bendiga grandemente para poder predicar su palabra. Amén. Un saludo a nuestra pastora, a todas nuestras hermanas, nuestra hermana Celia, que también ha estado compartiendo con nosotros. Dios bendiga a mi hermana Celia, su familia, bendiga al Señor, a Amén. nuestra pastora
y llene de mucha, a nuestro pastor, perdón, y llene de mucha gracia, dice nuestra pastorita. Nuestra hermana Celia dice, buen día, mi pastor Francisco, Dios nos bendiga en esa hermosa mañana de escuela dominical. Como dice, gracias. Ahí está, pastor. sí, no, sí lo tengo. Dando gracias a mi Dios por su grande e inmenso amor hacia cada uno de nosotros. Una nueva oportunidad de vida. Saludos a nuestra pastora Nancy y a cada uno de mis hermanos desde Puente Alto y todos los que están conectados. Bendiciones. Saludos también a mi hermana Celia, ¿cierto? Sí, Señor. A nuestra pastora María, a nuestra hermana Viviana, a todos nuestros hermanos José, a toda la iglesia allá, nuestros pastores también allí. Gracias por su salud y me gozo mucho de que estén conectados en la escuela dominical. También nuestra hermana Yexenia, ¿cierto? Está viendo en su hogar, su familia. Nuestra hermana Janet dice, tenga misericordia, mi Señor. Nuestra confianza está puesta en las manos del Señor. Nuestra hermana Celia dice, amén. Dios me ayude a atesorarlo en mi corazón. Bendito sea mi Señor, dice mi hermana Janet. Amén. Permita atesorar en mi corazón lo espiritual. Amén. Un saludo cariñoso también a mi hermana María Painemal, desde allá de Nueva Imperial. Hermosa enseñanza, que Dios haga en nosotros un corazón dadivoso. Amén. Dios bendiga a mi hermana María, a nuestro hermano Manuel Painemal y toda la familia allá. Y también la iglesia, por supuesto, a sus pastores. Un saludo de parte nuestra, cariñoso también. Un abrazo fuerte, esperando que en este proceso de pandemia yo sé que el Señor les sustenta y les bendice en grande manera. Nuestra hermana Janet, un amén. Gracias, mi Señor, por tu hermosa palabra, entregada por intermedio de los labios de mi pastor, una gran enseñanza a unir en nuestras vidas. Nuestra hermana María Painemal dice, amén. Lo que dice usted, pastor, es verdad. Siempre recuerdo, a pesar de ser niña, en esos tiempos, usted llegaba a nuestro hogar habiendo lluvia, sol. Usted siempre estaba predicando el Evangelio. Recuerdo, me está emocionando, hermana, porque me hace recordar también de aquellos días. Recuerdo también que mi mamita le daba agüita con harina. Amén. Hoy agradezco al Señor Jesucristo que me tiene en sus caminos y de lo que tengo poco o mucho trato de dar. Muchos cariños desde Nueva Imperial, que Dios siga aumentando en usted la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi hermana. Alabado sea el Señor. Recuerdo esos días con tanto amor, con tanto cariño. Había tanta pobreza, pero de lo poco que había, así es, siempre se compartía. A veces era una agüita con harina, a veces era un matecito lavado. Siempre recuerdo una experiencia que viví junto a su padre. Mi hermano Manuel se lo puede confirmar después. Terminó el culto ese día, porque los cultos eran a las 3 de la tarde y se terminaba a la hora que el Señor quería. Y venía con un hambre, porque justamente era todo el día, desde la mañana hasta después de las 3 de la tarde, sin ningún alimento, después de caminar muchos kilómetros. Y el hermano, con mucha vergüenza, me dice, mi pastor, no tengo nada que ofrecerle. Me dijo, estamos pasando la prueba. Me dijo, tengo un puro mate lavado, ni siquiera azúcar tengo para echarle. No hay tortilla, no hay nada. Me dijo, lo único que le puedo ofrecer. Y le dije yo, mi hermano, tomémonos el mate lavado. Alabado sea el Señor. Y nos sentamos a la mesa, calentó la teterita ahí en el fogón, y nos tomamos ese mate lavado, así nomás, sin azúcar, sin nada. Después de habernos servido aquello que calentó mis tripas, le digo yo en el Señor, porque viene el Espíritu de Dios sobre mí, le digo, hermano, Dios proveerá sobre su mesa. amén, Y nos faltará su misericordia en este día. Y me fui de aquel lugar. El culto se hacía los días sábados. Y el día lunes voy bajando yo hacia el plan, y vivía arriba, y me encuentro con el hermano Manuel y se abraza a mí, llorando, me dice, mi pastor,
lo que proféticamente el Señor usó por sus labios se cumplió. No pasó una hora, me dijo. Y llegó una tía a la casa que hacía como 20 años que no venía. Y en la carreta que venía traía de todo, me dijo. Un saco lleno de cosas. Y no solo eso, sino que hasta la cazuela venía hecha en la olla. Y el Señor proveyó ese día como nunca. Y mi alma se gozó. Porque muchas veces en aquello tan poco que damos para el siervo de Dios, Dios nos bendice. Amén. Muchas experiencias como esas, recuerdo en algún momento haber pedido leche. Tenía ganas de tomar leche. Y la persona me dice, ¿sabe? Me dijo, me queda un poco de leche. No puedo darle leche porque están los niños primero. Dame a mí primero, Ney. Y Dios te proveerá. Y yo regañadiente preparé un poco de leche y me dio. A la hora, mire, estoy contando una verdad ante el Señor. A la hora llegó una persona a tocar la puerta. Usted dirá, alguien venía con leche. No, venían del centro, del correo. Y dijeron, hay una encomienda para usted que está allá en el correo, dijo, para que la pasen a buscar. Yo dije, gloria a Dios, llega una bendición. Y partí inmediatamente al correo. Y era una caja, una cajita, venía selladita. Por ningún lado venía el remitente. Pregunto yo, ¿qué la envió? No sabemos. Dijo, llegó esta caja, no sabemos de dónde. No traía remitente, no traía nada. Abro la caja y eran 6 kilos de leche en polvo. Y le digo yo, ¿responde el Señor? Sí. ¿O no responde? Sí. Preguntamos a todos los familiares, amigos, conocidos, por todos lados, ¿quién había mandado la caja? Nadie le había mandado la caja. ¿Sabe quién mandó la caja? El cielo. Amén. Por eso que esta promesa que el Señor, a través de mis labios, le ha dado esta mañana, guárdala en tu corazón. Amén, Señor. Porque Dios es grande en misericordia. Amén. Para hacer que ella se cumpla. Amén. Así que alabado sea el Señor. Recuerdo esos tiempos tan hermosos, donde había mucha pobreza, pero estábamos llenos del poder de Dios. Amén. Para predicar el Evangelio. Y hoy día esperamos en el Señor que esa bendición permanezca en nuestras vidas y que tanto allá en Imperial como acá, donde estamos, donde estemos, Dios, a quien servimos y amamos, le sigamos sirviendo y amando de la misma manera. Amén. Gloria al Señor. Acá en Puente Alto, cuando llegamos, muchas veces en esos días no había auto. Y lloviendo, llegaba a la iglesia, los hermanos me decían, mi pastor, mojado entero, porque aquí, si bien no hay barro, pero las calles se inundan. Así es. Y había que meterse al agua nomás, hasta arriba del tobillo. Pero doy gracias al Señor porque en esos días, cuando comenzamos la obra en Puente Alto y pasamos por esas necesidades, hoy día vemos también la recompensa Amén. de ver, ¿cierto?, una iglesia formada de hermanos maduros y una obra crecida, una misión, donde también el Señor por misericordia ha bendecido el humilde trabajo, modesto trabajo que podíamos haber tenido en el Señor. Así Porque es. la gloria es de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros siervos inútiles hemos sido Así es. y lo que teníamos que hacer hemos hecho. Amén. Añada al Espíritu Santo una gran bendición y vamos a rogar la bendición. Amén. Ahora, mi hermana Janet dice, es una palabra cierta y verdadera. Amén. Mis hermanos lo saben. El mismo espíritu que me movió en el sur, el mismo espíritu que me movió en la quinta región y hoy día me mueve acá en Puente Alto y en Santiago, Sí. ha sido siempre igual. Servir a mi Señor, no importando. Claro, hoy día estoy más viejo, ya no es como antes, pero doy gracias al Señor que el deseo, el anhelo siempre está en nuestros corazones y eso le he querido también entregar a mis hermanos para que le sirvan al Señor. No importa el tiempo, no importa, ¿cierto?, la adversidad, sino que sirvámosle a Dios en todo tiempo, ¿cierto? En lo mucho, en lo poco, con lluvia, con calor, como sea. Sirvámosle al Señor porque de Él es la gloria. Amén. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por esta escuela dominical Amén. que se ha extendido un poco más. Pero mi Señor, gracias por comer, por recibir, por alimentarnos de tu palabra Así y por es. medio de ella crecer. Amén. Señor, gracias porque dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar, Sí.
hemos ido aprendiendo, hemos ido comprendiendo muchas cosas. Y hoy día damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, lo espiritual primeramente y también lo material. Así es. Y ayúdanos a compartir, a tener un corazón generoso, dadivoso para ti, Señor, y para nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, guíanos en estas cosas, para que no entre en nosotros en ningún tiempo, ni la ambición, Señor, ni tampoco la envidia. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia. Te lo rogamos todo en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga en grande manera, mis hermanos. Amén. Y nos vemos a la noche o a la tarde, porque ya no es de noche, ¿cierto? A la tarde a las 7 en el nombre del Señor. También el aviso que empiezo a dar es que el martes 15 se realizará el Te Deum evangélico en Puente Alto, que se hará en forma virtual y se estará transmitiendo por YouTube a las 7 de la tarde el martes 15. Así que lo invito. Voy a estar mandando un link que nos van a mandar para poder conectarnos. Así que el martes 15 no se olvide, ahí tenemos una bendición. Allí también tengo una bendición, una participación. Y podamos ser partícipes del Te Deum evangélico, que este año será inéditamente en forma virtual, sin tener ninguna autoridad. Lo importante es que estemos nosotros y compartamos junto a los pastores de la región o de la comuna. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Nos vemos.